Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fernández Naola y formo parte del equipo de la Dirección General de Educación a Distancias y Tecnología de la Secretaría de Asuntos Académicos de la Universidad Nacional de La Plata. Estoy aquí para dar inicio al encuentro de hoy, un encuentro que forma parte de un plan abordado por la Dirección de Educación a Distancia que inició con la realización de materiales y de recursos para distribuir entre los docentes de las facultades y los establecimientos de la universidad y que ahora se centra en un conjunto de asesorías en línea. En el encuentro anterior, que fue el primero de un conjunto que iremos ampliando, Mercedes Martín presentó aspectos generales y recomendaciones que debemos contemplar al momento de planificar o imaginar la virtualización de una propuesta presencial en estos contextos particulares que estamos viviendo. La idea central entonces fue poner en diálogo cómo ciertas herramientas y estrategias de la educación a distancia nos resultan útiles para poder planificar ese tramo de nuestra propuesta presencial que necesitamos virtualizar. Este conjunto de encuentros en línea, así como otros recursos que ideamos en diferentes soportes, nos permitirán, uno por vez, tratar en detalle los aspectos que se presentaron en ese primer encuentro. Hoy, un video que puede accederse desde nuestro canal de YouTube. Particularmente hoy, Alejandro González, director de la Dirección General de Educación a Distancia y Tecnología, nos hablará sobre la construcción de las aulas virtuales. Es decir, se centrará en aquellas definiciones que como docentes debemos tomar para elegir no solo las herramientas digitales que vamos a utilizar, sino esas estrategias que van a hacer potentes nuestras propuestas educativas. Sin más, le doy la palabra a Alejandro. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Como decía Fernanda, estamos en este segundo encuentro. Esperemos que podamos aportar, sobre todo a aquellos docentes que están realizando las primeras experiencias, ¿sí? Es decir, como primera vez, esta idea de tener este segundo encuentro es apuntar a cómo pienso el aula virtual, cómo me organizo y cómo es que puedo llevar adelante la propuesta. Vamos a dar algunas indicaciones, ¿sí? Y algunas definiciones, sobre todo, para que ustedes puedan organizarse. Déjenme que voy a compartir la pantalla. ¿Sí? Ahí voy a presentar. Ahí está. ¿Se ve, Fernanda? Sí, la presentación. Bárbaro, genial. Ahí la tengo a Fer que me va asistiendo. Vamos a poner acá un costadito. Ahí está. Bueno, como les decía, la idea es poder ayudarlos a pensar el aula virtual. A ver, antes de arrancar, ¿qué cosas estuvimos pensando entre el miércoles y hoy? ¿Cuál es la situación en la cual estamos atravesando? Que esto es algo que por ahí hay que decirlo y hay que ponerlo sobre la mesa, ¿no? Digamos, es una situación especial en la cual los docentes están motivados, por supuesto, y en cierta forma es responsabilidad de poder empezar a llevar a las clases adelante, y somos totalmente conscientes de que hay muchos docentes que nunca han trabajado con este tipo de tecnología, han trabajado con otras tecnologías, pero no puntualmente con poder llevar adelante una propuesta utilizando tecnología digital y no viendo a los estudiantes, porque el tema fundamental acá es que realmente es a distancia, estamos cada uno de su casa, Fernanda, por ejemplo, está en su casa y yo estoy en mi casa, tratando de generar un espacio áulico de la mejor manera posible. Hay muchísimas herramientas, pero vamos a tratar de ir en los distintos encuentros que vamos a ir teniendo, tocar estas herramientas y ver qué es lo mejor que podemos llevar adelante mientras esta situación continúe. Como les pasa a ustedes, bueno, yo también he sido profe presencial, de hecho lo soy, uno está acostumbrado a dar clases presenciales y no a distancia. Y los que estamos a distancia, por ejemplo, como yo estoy en el posgrado, ya hace mucho tiempo que no doy clases presenciales en ese contexto. Entonces, de los dos lados, por así decirlo, estamos teniendo los mismos inconvenientes, ¿no? Pensar en cómo esta propuesta en esta situación puede ser viable. Para eso, por ahí nos pareció importante que ustedes conocieran algunos conceptos básicos que por ahí nosotros nos van a escuchar que hablamos así, sin más, y por ahí a veces se confunden.
hay tres conceptos que nos interesa que tengamos en cuenta en este segundo encuentro. ¿Qué es un campus virtual? ¿Qué es un entorno virtual de enseñanza-aprendizaje o plataforma de e-learning, plataforma virtual? ¿Y qué es un aula virtual? Son tres niveles distintos de consideración. Mientras voy hablando voy a tratar de activar alguna de las cosas. Ahí lo que toqué fue el campus virtual, ¿sí? Ese campus virtual es el que congrega toda la comunidad virtual, por así decirlo, de la Universidad Nacional de La Plata. Ahí está el acceso. En este lugar ustedes fíjense que van a tener acceso a todos los espacios virtuales de cada una de las facultades y colegios de la UNLP. Fíjense que está, en primer lugar, la presidencia, que es de donde les estamos haciendo esta transmisión, y después abajo tienen cada una de las facultades y colegios. Si yo entro en cualquiera de ellas, voy a encontrar, ¿sí? Por ejemplo, vamos a entrar acá, voy a encontrar los accesos a sus entornos, ¿sí? En general, en este caso, justo entré en Económicas, ellos tienen un entorno, que ahora lo vamos a ver, que se llama AU24, que es un campus virtual. El nuestro se llama Aulas Web. Son dos entornos y dos espacios diferentes. ¿Por qué es importante entender esto? Porque eso nos da la idea de que campus es como los campus universitarios. Campus tiene la idea de congregar a toda la comunidad. En el segundo caso, cuando hablamos de entorno personal de enseñanza-aprendizaje, BEA, plataforma de e-learning, todos esos son equivalentes, es el lugar donde se desarrollan las clases, es lo que congrega a ese desarrollo de la clase. Es decir, es donde ustedes van a encontrar finalmente las aulas virtuales, dependiendo del entorno, obviamente. Este que estamos viendo, que se llama Aulas Web, ese es el nombre que tiene, no es que son aulas en la web, sino estamos jugando con las palabras, se llama Aulas Web. Ahí van a encontrar, por ejemplo, todo lo que hacemos de presidencia o todo lo que se hace de las facultades, ¿sí? Hay muchas facultades en la universidad que trabajan directamente con nosotros. ¿Por qué? Porque, bueno, algunas porque están desde el principio que empezamos y porque no tienen sus propios entornos virtuales. Entonces nosotros le damos asistencia a nivel central. Dicho esto, el siguiente paso, que es lo que nos convoca, es el de las aulas virtuales, ¿sí? Yo ahí lo que hice fue entrar en un aula virtual. Ahí estoy entrando en un aula virtual de aulas web. Acá no me pidió ni usuario ni contraseña porque yo para hacerlo más rápido estaba conectado, ¿sí? Si no, es como cualquier otro sistema. Hay que poner el usuario y la clave para poder ingresar. En este espacio, que justo le estoy mostrando el espacio de apoyo a la virtualización de clases, es un espacio que se hizo a nivel central, y ahí está trabajando la Comisión de Educación a Distancia y todos los referentes que tenemos para esta situación, que es el programa de apoyo a la educación a distancia de la Universidad Nacional de La Plata. En este lugar están todos los materiales para docentes que estamos distribuyendo en las distintas dependencias para que a ustedes les llegue en tiempo y forma, ¿sí? En estos lugares, ¿sí? Por ejemplo, en un aula, lo estamos colocando, ¿por qué? Porque lo estamos pensando como un espacio de aula, de trabajo, de formación, donde no solo estén los materiales, sino pueda haber consultas. Esta es una estrategia, por ejemplo, del tipo de aula que podemos pensar. Un aula de capacitación para docentes, un aula de comunicación y de acercamiento. Pero, ¿cómo pensamos esa aula? Es decir, ¿cómo hacemos para poder organizarla? Primero tenemos que saber a qué público nos estamos dirigiendo, ¿sí? Es decir, en este caso, estamos pensando en un público que es universitario, ¿no? Pensemos en eso. Entonces, tengo que definir si es grado o es posgrado, ¿sí? O es ingreso. O podemos pensar en un público que es la escuela media o el sistema de educación media. Bueno, entonces los colegios. Tengo que encarar esa propuesta pensando en ese destinatario. Lo que sí es cierto es que hay un marco general para esto, como ustedes están viendo, ¿sí? Ese marco general es pensar cuál es la metodología de trabajo, cuál es ese encuadre que le tengo que dar, tengo que pensar un cronograma y tengo que pensar el espacio de consulta. Estos tres ejes nos empiezan a permitir poder pensar en un aula virtual, ¿sí? Como les dije al principio, hay muchas herramientas, algunos me dirán, bueno, pero yo no voy a usar aula virtual. Perfecto. Pueden usar un blog de cátedra, pueden usar un grupo de Facebook, pueden usar un montón de cosas. Pero cuando quieren encarar el aula virtual, tenemos que organizarla en este sentido. Que si ustedes lo ven o lo miran, se parece mucho al aula presencial, ¿sí? Ustedes cuando planifican la asignatura por primera vez o al inicio del año piensan,
en cuántos alumnos potencialmente van a tener, qué contenidos van a dar, cómo lo van a distribuir en el tiempo, cómo va a ser ese cronograma y cuáles van a ser los espacios de consulta para acompañar o tutorear a estos estudiantes. Claro, con una diferencia. Ustedes en el día a día podrían cara a cara resolver algunas cosas que acá no vamos a poder. Entonces vamos a tener que ser un poquito más cuidadosos en este tipo de organización. Por ahí cuando pensamos en metodología de trabajo, lo que estamos pensando es en cómo organizar esos contenidos. ¿Sí? Yo tengo una materia en un determinado año o tengo una asignatura en un colegio. Lo que tengo que pensar es cuáles son esos contenidos que voy a dar y qué cantidad de esos contenidos quiero darles a los estudiantes. Acá lo que voy a hacer es una observación, una salvedad, me parece que son como tips que puedo ir dando, porque los que saben del contenido y cómo darlo son ustedes, digamos, yo no podría ponerme a dar, no sé, contenidos de anatomía, ¿sí? Porque está lejos de mi profesión, ¿sí? Yo soy profe en informática, entonces puedo opinar, puedo diseñar estrategias pensando en informática. Pero sí seguro podemos ayudar, o los que estamos en esta área, podemos ayudar a darnos cuenta si es mucho contenido o es poco contenido, ¿sí? Uno, cuando empieza a pensar la virtualidad, se empieza a dar cuenta de la cantidad de contenidos que habitualmente le queremos dar a los estudiantes. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que necesitamos explicarlos. Se empiezan a dar cuenta de la necesidad de explicación más exhaustiva, porque no le pueden ver la cara al estudiante. Yo ahora la miro a Fernanda, veo si me está prestando atención o no, o qué está haciendo. Ahora, yo ustedes que están del otro lado, salvo el chat, no sé qué está pasando, ¿sí? Entonces, cuánto contenido voy a dar también es un desafío. ¿Y de qué forma lo voy a dar? ¿Cómo voy a atender a esos estudiantes? Bueno, fíjense, en este sistema que tenemos ahora, obviamente que no puedo tener un 1 a 1, porque son muchos, ¿sí? Entonces, si hay un chat, por ejemplo, que intentamos de moderarlos, que les pedimos cuando mandamos el mensaje que por favor no se presentaran, porque no era necesario. Por ahí sí es necesario decir, soy de económicas, tengo esta pregunta, soy de astronomía, tengo esta pregunta, soy del Colegio Nacional, tengo esta pregunta. Ahí sí, pero no hace falta presentarse, porque la metodología es otra. Hay que aprender también a llevar adelante este proceso, ¿sí? Si yo quisiera tener un acercamiento con ustedes, tendría que pensar organizarme en grupos, ¿sí? Y poder atender a esos grupos con una cierta cantidad de colaboradores o tutores, como lo llamamos nosotros, que pueden ser los ayudantes o los jefes de trabajo prácticos. Y poder diseñar estrategias de poder hablar por grupos más reducidos, ¿sí? Tengo que definir qué tecnología usar. Fíjense que yo sin querer, al estar hablando, le estaba diciendo, bueno, necesito un grupo, necesito esto más reducido. Bueno, ¿qué puedo usar para eso? Puedo usar un foro, puedo usar una videoconferencia en una plataforma, como nombramos antes, Zoom, Webex, BBB, ¿sí? Que es Big Blue Button. Puedo usar algo donde yo reduzca la cantidad de integrantes a 30, 25 y pueda tener un cierto diálogo o un cierto control de lo que estamos haciendo. Tengo que diversificar los medios. ¿Por qué tengo que pensar en eso? Porque fíjense, yo les estoy diciendo ahora que estamos teniendo esta transmisión por YouTube. Es una manera, pero yo sé que no alcanza. ¿Por qué? Porque no estamos teniendo interacción 1 a 1, ni grupal casi, salvo un gran grupo. Muchos probablemente no se puedan conectar, algunos se van cayendo, porque uno lo ve, se van cayendo de la comunicación. Entonces, tengo que pensar de alguna estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Esto queda grabado y lo pueden ver cuando quieran. Esta es otra estrategia. Tengo que seguir pensando estrategias. Tengo que colgar los enlaces, los materiales. Por eso ofrecemos el aula virtual. ¿Hay otro lugar donde pueda obtener los materiales? Sí, en el centro de apoyo que está en nuestra página, que la van a ver en el final, entornos virtuales. Entonces, estoy diseñando la estrategia, diversificando los canales y organizando lo que quiero hacer. Otra cosa que es muy importante, que hay que prestar atención a las capacidades diferentes y a la accesibilidad. Cuando hablo de capacidades diferentes, estoy hablando de qué pasa con aquellas personas que no me están pudiendo escuchar. Bueno, hay una forma en YouTube de poder activar los subtítulos, ¿sí? Cuando los videos quedan grabados, se pueden activar los subtítulos. Entonces me van a poder seguir, si mi forma de mover la boca no puede ser leída, me van a poder seguir con los subtítulos. ¿Qué pasa con aquellas personas que no pueden ver las imágenes que yo estoy presentando? Bueno,
lo que tengo es, estoy hablando para reforzar eso, y en particular después, cuando pongamos a disposición los PowerPoint, que lo vamos a hacer a través de nuestra página, van a poder descargarlos y poder reproducirlos con audio. Hay una manera de pasar el texto a voz, automatizada, que todos la conocemos, pero se puede hacer. Entonces, hay que pensar en dar estas alternativas cuando pensamos las propuestas. ¿Sí? ¿Cuál era el otro elemento que yo les comentaba? El cronograma, ¿sí? El cronograma es otro de los elementos importantes una vez que tenemos estas decisiones generales que yo les conté. ¿Qué tengo que hacer en ese cronograma? Es fundamental para nosotros, ¿sí? Nosotros a veces en el presencial lo hacemos porque nos exige la planificación, ¿sí? O tenemos que entregarlo a la comisión de enseñanza, por norma, por regla. Pero no siempre le ofrecemos el cronograma completo a los estudiantes. No tenemos la costumbre de subirles en el aula virtual si la usamos, en la cartelera virtual de la facultad o en la misma cartelera física, el cronograma completo de la materia. ¿Por qué? Y porque nosotros vamos ajustando, vamos viendo, bueno, acá también se puede hacer, pero hay que ponérselos claro desde el principio y si hay una modificación se le avisa al estudiante. ¿Por qué? Porque el estudiante puede organizar sus tiempos, ¿sí? A ver, todo lo que les conté antes, salvo este momento, que es sincrónico, todos los demás son asincrónicos, entonces, yo no sé en qué momento el estudiante va a estudiar o va a leer o va a hacer. Lo que yo tengo que garantizar es que él tenga que saber que tal día va a aparecer un contenido nuevo, entonces él empieza a autoadministrarse sus tiempos. Esto es lo más difícil cuando hablamos de educación a distancia, que las personas puedan autoadministrarse sus tiempos, no solo los docentes, sino también los estudiantes. No están acostumbrados, el estudiante presencial no está acostumbrado. Esto lo tenemos que tener muy presente, ¿sí? Es decir, no todos, obviamente, ¿no? A veces yo tengo una cuestión de, siempre me retan, de generalización, pero digo, en norma general, el estudiante, ¿sí? Está acostumbrado a ir de tal hora a tal hora, a tal hora a tal hora a la práctica, a tal hora a tal hora a la consulta, y después se organiza un tiempo para estudiar cuando ve los agujeros que les quedan. Bueno, ahora los agujeros los tiene todo el día, tiene un peso más que Grusher, tiene casi todo hueco, y tiene que acomodar esos horarios, y tiene que aprender a organizarse. Lo sabemos sobre todo los que estamos con el ingreso y el primer año, es un tema recurrente. Por ahí, como dicen por ahí un dicho, dice, no hay mal que por bien no venga. Por ahí esto ayuda a organizar a los estudiantes, ¿sí? Esto ayuda a que los estudiantes puedan organizar sus tiempos realmente, porque se van a dar cuenta que si no entran en el entorno, o al blog, o a donde fuere, los temas corren y se perdieron parte de lo que está pasando, ¿sí? Bueno, entonces, tengo que organizar ese cronograma en secuencia de contenidos, actividades, tareas, tiempos de resolución. Cuanto más le aclare, más vamos a ordenar al estudiante. Obvio que es mucho trabajo, pero si yo le puedo calcular que esta semana voy a trabajar, ahora después solo vemos, determinada cantidad de tiempo, esto va a ayudar a que el estudiante se organice. ¿Cuáles son esas sugerencias o cuáles son esas cosas que uno podría necesitar? Ahí fíjense que esto ha sido muy discutido y lo hemos discutido estas 2 semanas, ¿no? Que tomemos en consideración un promedio de 5 horas de trabajo semanal por parte de los estudiantes para la materia que ustedes están pensando, ¿sí? Ustedes me van a decir, no, porque a nosotros tenemos 8 horas porque el artículo 43 y la mía es una carrera del artículo 43 o del artículo 42, los que están en temas saben de qué estoy hablando. En esta situación, quédense tranquilos, no importa, porque tenemos que dar clases, ¿sí? Es más, si quieren, una consulta al ministerio vía el Consejo Interuniversitario Nacional, que es quien nuclea todas las universidades públicas, y está el CRUP, que involucra a las universidades privadas, que se hizo la consulta. ¿Por qué? Porque ustedes, que nosotros no lo trajimos acá para no complejizar la situación, ustedes todos, para poder dar educación a distancia, desde el año 2017 necesitamos tener lo que se conoce como Sistema Institucional de Educación a Distancia. Hay universidades que no lo tienen, porque no nos dio el tiempo. Nosotros, por suerte, lo tenemos aprobado, lo tenemos validado, nos dijeron las cosas que van a observar cuando presentemos carreras, pero lo tenemos. Ustedes piensen que hay universidades que no lo tenían. Entonces, hubo que hacer la consulta y se dijo, sí, vayan hacia adelante. Después vemos cómo resolvemos determinadas situaciones, ¿sí? Por eso vuelvo. ¿Por qué 5 horas? 5 horas porque
los estudiantes cursan más de una materia, a distancia, ¿sí? Es distinto al presencial, lamentablemente es distinto, ¿sí? Y además están en un espacio que no es el aula, no es una institución que los contiene, están en su casa. Yo estoy rogando en este momento, miren, ahora pasó algo, denme un segundo, me olvidé de conectar la energía, ¿sí? Ahí está, para no perder la conexión, me avisa la pantalla. Tengan en cuenta que están en su casa. Yo estoy rogando, yo tengo una perra y 2 gatos, estoy rogando que los gatos no empiecen a saltar, ¿sí? Por acá arriba, y si saltan nos vamos a divertir. Esta es la realidad, ¿sí? O empiezan a golpear la puerta, voy a tener que abrirla porque si no, no vamos a poder seguir esto hacia adelante. Bueno, esas interrupciones pasan todo el tiempo, ¿sí? Con lo cual, hay que pensar en esa organización. Hay que dividir el programa en semanas, organiza mucho al estudiante en semanas, ¿sí? Hay que pensar que si le vamos a dar actividades todas las semanas, no pueden ser difíciles. No lo podemos matar al pobre estudiante todas las semanas haciendo una actividad, ¿sí? Ustedes me dirán, pero en el presencial lo hacen, sí, pero los tiempos son otros, ¿sí? Es diferente ese momento. Por ahí sí podemos dar microactividades en la semana. Entonces lo mantenemos activo y vamos viendo, bueno, les va a decir, no pude hacerlo, no lo entendí, me desconecté, van a empezar a pasar estas cosas. Pero lo podemos empezar a mantener activo si tenemos microactividades por semana, o una actividad un poco más compleja cada 15 días, pero lo mejor es tratar de que el estudiante mantenga una cierta hilo de comunicación, al menos una vez por semana, con esa cátedra. Esto se los pedimos que tratemos de lograrlo, ¿sí? ¿Qué más? Hay que poner a disposición el cronograma para que todos los estudiantes y las estudiantes puedan ver días, horarios, temas, contenidos, si es videoconferencia, que pueda entender cuál es la estrategia que ustedes le van a dar a ese estudiante, porque no es la del aula presencial, donde el alumno sabe que llega, se sienta en una silla y pasa algo, que es el profesor al frente explicando con tiza y pizarrón, o con un PowerPoint, o el profesor al frente haciendo un experimento, o el profesor al frente armando grupos para que discutan sobre un texto. Digo, estoy contando cosas que conozco. Esto hay que anticipárselo. ¿Cómo hago ese cronograma? No es muy difícil. Ahí tenemos un cronograma simple, ¿sí? Ahí tenemos planificado en semanas, ejes de temas, actividad virtual y actividad presencial. Claro, ustedes me dirán, actividad presencial no hay, Ale, no, ahora no. Pero fíjense que ese cronograma estaba pensado para un estadio que nosotros veníamos trabajando con los docentes que siguen nuestra capacitación, que era esta transición entre lo presencial y virtual o tomar lo mejor de ambos espacios, que esa es nuestra apuesta, que en este momento el desafío es, esto es a distancia. ¿Sí? Otro, fíjense, totalmente a distancia, fecha, módulo, contenido. ¿Sí? También tiene instancias presenciales y instancias virtuales, se los marco por acá arriba. ¿Sí? Estas son presenciales y estas virtuales. Fíjense que hay más virtuales que presenciales. Del 24 de agosto hasta el 6 de octubre no nos vemos en ese contexto, ¿sí? Pero esta también es una buena estrategia. Por ahí ahora, sin desesperarnos, ¿sí? Porque no sabemos cuánto va a durar esta situación. Es decir, bueno, algunos tuvimos la suerte de tener encuentro presencial. Yo tuve uno, porque empecé el 9 de marzo las clases. Los pude ver a los alumnos. Ahora no sé hasta cuándo no los voy a ver, pero bueno, no pierdo la esperanza que ojalá los vea en un mes o en 2 meses. Mientras tanto, nuestra sugerencia es que vayan avanzando en ese cronograma y vamos a ir resolviendo paso a paso lo que va ocurriendo, ¿sí? Aquellos que ya tienen experiencia en educación a distancia y virtualización, hay que darle para adelante, ¿sí? Porque sabemos atender estas contingencias. Pero si no, vamos avanzando poco a poco. Hay otros cronogramas, fíjense, que este sí es totalmente a distancia lo que está más clarito y presencial lo que está en otro color, que fue una propuesta de capacitación. Pero fíjense que siempre las instancias que son presenciales son las mínimas. Fíjense cómo pensábamos las propuestas nosotros, ¿sí? Un presencial acá y otro presencial acá, y en el medio actividades a distancia. Bueno, ahora el desafío es poder pensar todas estas actividades totalmente a distancia, al menos hasta que nos volvamos a encontrar, ¿de acuerdo? Fíjense que lo que les fui mostrando fueron distintos tipos de cronogramas, ¿sí? Distintas formas de diseñarlo, esto les va a quedar después, y de poder pensarlo. En ese cronograma que yo hice, tengo que pensar cómo voy a hacer con las actividades comunes que tenemos los docentes.
como que esto lo vieron con Mercedes. Lo que voy a hacer yo es profundizar un poco en la organización. ¿Cómo son las teorías? ¿Cómo son las prácticas? ¿Cómo son los talleres? ¿Cómo hago en los colegios? Digo, como grandes interrogantes, porque hay cuestiones que no son solo teóricas o solo prácticas. Entonces hay que pensar cómo lo organizo. En las teorías se tienen que preguntar, ¿cómo voy a explicar? Si uso un video grabado, ¿cuánto tiene que durar? Si hago una videoconferencia, ¿cuánto tiempo tengo que tenerla? Y si utilizo texto, ¿cuánto? ¿Cuál? ¿Lo escribo yo? Bueno, fíjense que estas son las preguntas que ustedes tienen que hacerse. ¿Sí? Deciden, ¿no? Yo les voy a mostrar después una propuesta como ejemplo, pero digo, yo puedo pensar, ¿cómo voy a explicar? Con un video grabado. ¿Cómo lo voy a grabar? Por ejemplo, con Webex o con Zoom. Poniendo el PowerPoint, que es lo que estoy haciendo. Yo en realidad esto, más allá de que estamos saliendo por YouTube, lo estoy haciendo a través de Zoom en esta instancia. Estoy explicando con un PowerPoint, grabando, esto va a quedar grabado y yo después se lo voy a poner con subtítulos. ¿Todo va a ser así? No necesariamente. Es decir, ¿cuánto va a durar? Y esto no puede durar más de 1 hora, ¿sí? Y sobre todo, yo lo haría más corto, porque yo explicaría por temas. Acá porque estoy tratando de abarcar una masividad que son ustedes que están del otro lado. Si hago un video formal explicando un tema con un poco más de diseño, videos cortos, ¿sí? 15 minutos, media hora. ¿Por qué? Porque si no, la audiencia se aburre, se pone a hacer otra cosa, tiene la posibilidad de ir hacia adelante y hacia atrás. Pero el peso del video, piensen en eso, piensen en la conectividad del estudiante, otro tema que hay que tenerlo en cuenta. Por ahora los dominios Eduard, y en particular UNLP Eduard, están siendo retribuidos en acceso a datos, no van a gastar en datos. O sea, eso ya es una ventaja, no estamos pagando por acceder a contenidos educativos. Pero el ancho de banda es el mismo, entonces, son pesados, por más que no pague los datos, puede ser que no lo vea, que lo vea cortado, que no lo pueda descargar. ¿Qué hago? Bueno, plan B, le subo el PowerPoint, que es lo que yo voy a hacer. Plan C, le doy textos que encuentro en la web, hago un repositorio. Plan D, puedo escribir yo la clase. Esto que les estoy diciendo, yo lo puedo escribir, me puedo volver a escuchar, escribirlo, puedo escucharlo, poner una grabadora de voz que pasa texto, que es muy sencilla, que después vamos a darle los nombres de esto en otra conferencia, y genero el texto. Digo, hay formas de resolver esta situación. Hay que pensar cómo dar esa teoría, ¿sí? Recordatorios de, que lo vimos con Mercedes, ¿no? Temas seleccionados en videoconferencia de no más de 60 minutos y transmisiones en vivo, que ahora voy a ver, porque por ahí no lo ven, tengo que correrme, ahí estoy, 45 minutos, ¿sí? Otra cuestión, decidir ese PowerPoint si es con o sin audio, ¿sí? Esa es una decisión. Usar los podcasts, lo que yo le decía, poder usar pequeños audios grabados, muy chiquititos, sobre todo para explicar o dar la devolución de un tema. A veces escribir, ¿sí? Lleva mucho tiempo o es un estilo más formal, y en el podcast puede ser más coloquial, como estamos haciendo nosotros, ¿no? Y esto tiene más llegada sobre todo para los estudiantes ingresantes. Poder hacer ese podcast en audio y poder transformarlo en texto, así tenemos las dos opciones, ¿sí? Todas las veces que podamos darnos cuenta de esto, es lo mejor que podemos hacer, ¿sí? Sobre todo porque vamos a incluir a todos los estudiantes, al menos a los que podamos, ¿sí? Que podamos en las decisiones del día a día. Una cosa que es interesante, ¿por qué digo esto? Porque hay una importancia, ayer cuando preparábamos la clase, un integrante del equipo me decía, Ale, ¿qué es esto? Importancia de la pronunciación y la lectura de determinadas palabras. Yo estoy hablando, me están escuchando, pero les debe haber pasado a los estudiantes o a los profes que cuando estudiaban, ustedes pronunciaban un nombre de una determinada manera, venía el profe y les decía otro, y decía, ¿qué está hablando? Me pasó un montón de veces, ¿sí? Ahora se me ocurre algo sencillo, nada, que todos conocen, ¿no? Tenemos la estación de trenes acá se dice Hudson, y es así, pero en realidad si yo lo pronuncio, para mí es Hudson, ¿sí? Digo, son cosas que son comunes. Alguien que es de Hurlingham, le decimos, sos de Hurlingham, no de Harlingham. Digo, este tipo de cosas, más allá de cómo se pronuncie, tienen lo cultural y el contexto. ¿Cómo transmitimos esto? Hablando, o escribiendo la fonética, o armando un glosario. Casi todos los entornos virtuales tienen la herramienta glosario,
para definir aquellas palabras que ustedes consideran que al estudiante no se le puede escapar. Sobre todo al ingresante, cuando empezamos a hablar, a veces nos dicen, che, hablan en difícil. Claro, porque hay un montón de palabras que tienen que ver con la propia dinámica de la profesión. Entonces, estas cosas me parece que son importantes de aclarar. ¿Qué pasa con el desarrollo de las prácticas ahora? Es decir, bueno, más o menos la teoría, con estas ideas que les tiré, ustedes las tienen que organizar. Este es el desafío para el próximo encuentro. Vamos a ver cómo hago la práctica. ¿Cómo superviso la práctica? Fundamental. Esta es, y aparte de la palabra supervisión, los que están en carreras acreditadas y que son de riesgo y demás, el tema de supervisión es fundamental. Bueno, acá hay que trabajar ese concepto, en principio para acompañar a los estudiantes y tutoriarlos. Hay que pensar en un grupo de ayudantes o de tutores, en realidad el nombre que se recibe en general en educación a distancia son tutores y tutores virtuales, que puedan acompañar a los estudiantes mientras empiezan la práctica. ¿Cómo? Corrigiendo los ejercicios, haciendo pequeñas videoconferencias por cualquier plataforma, Hangouts, que es una muy común de Gmail, que sirve para 2 o 3 o 4, está bárbaro. Tratar de establecer horarios, no en cualquier momento, que ahora vamos a hablar de eso, ¿sí? No en cualquier momento, sino en un horario establecido. Esto tiene que ver con la metodología de trabajo. El estudiante sabe y consulta ahí. Si hubiera que hacer algo presencial, que es inevitable, acá estamos complicados, digo. Voy a hacer un ejemplo gráfico. Si realmente el estudiante necesita trabajar con la extracción de una pieza y necesita esa realidad porque necesita experimentar, no vamos a poder resolverlo. Esto es así. No podemos resolverlos en este momento. Y eso hay que posponerlo. Los vamos a ayudar, pero hay que posponerlo. Hay que pensar en que en algún momento vamos a volver a la normalidad y no hay que desesperar. Ahora, ¿puedo hacer algo en el mientras tanto? Sí. Puedo dar indicaciones como tutoría, puedo buscar simuladores, puedo empezar a buscar materiales que salgan del texto y que tengan interactividad, ¿sí? Como los juegos, ¿se acuerdan de cuando éramos chicos, los que son de mi edad, jugábamos al doctor, que no me acuerdo, que le ponían extraer algo del cuerpo humano y hacía ruido, se le erraban? Bueno, eso mismo está simulado con cualquier material interactivo en la web. Entonces, hay que pensar en que necesitamos este tipo de herramientas en el mientras tanto. ¿Cómo hago? Tengo que buscar en la web. Tengo que volverme un profe que sea hábil en buscar en la web. Hay un montón de sitios con recursos. Si le preguntan a cualquiera de los profes que están en la comisión o en los grupos de apoyo del programa de apoyo a la educación a distancia, van a saber orientarnos. Tengo que coordinar estas acciones, ¿sí? Entre los estudiantes y los tutores y el trabajo de los tutores. Tengo que pensar en las actividades, ¿sí? ¿Cuántas voy a hacer? Bueno, lo mismo que para la teoría, tengo que pensar en que si 5 horas en total, imagínense esto, entre que lea, me escuche, o qué sé yo, 1 hora escuchándome, me quedan 4 de práctica. Esa práctica el estudiante se las tiene que arreglar, porque digo, tiene que bajar el material, tiene que tener la computadora que le ande, el Word que le ande, el acceso a internet que tenga, digo, tengo que pensar en esto, y tengo que ser tranquilo con respecto a esto. Obvio que va a haber estudiantes que tienen máquinas que son súper veloces y otros que vamos a tener que estar atentos a estas situaciones, ¿sí? ¿Qué más? Y pensar en microactividades, que se me había pasado, ¿sí? En pequeñas actividades, lo mismo que decíamos hoy, para que puedan salir adelante. Recordar algo muy importante, fecha de inicio y finalización de cada actividad. No es, hago una actividad, es mi consejo, y háganla cuando puedan. No, esta actividad empieza hoy, esta actividad termina tal día. ¿No la pudiste hacer? Ahí evaluamos qué pasó. ¿Fue mucho? ¿Fue poco? Ustedes van a tener que ir probando, ¿sí? Esto es real. ¿Fue mucho? ¿Fue larga? ¿Fue corta? Doy un poco más de tiempo, analizo qué problema le tuvo el estudiante y avanzo. Esto me sirve para decirles algo, porque la teoría en general pasa. La práctica, ¿qué pasa en los primeros años? Quieren tomar asistencia. Bueno, lamento decirles que no es la mejor forma de pensar en la asistencia presencial, en la asistencia virtual. No vamos a poder hacer lo mismo, porque las condiciones no son las mismas. Es decir, yo no puedo decir que el alumno estuvo ausente porque no estuvo en la videoconferencia. Pudo haberse no conectado. No sabemos qué pasó. Hay que preguntarle. Es lo mismo que ahora. Todos los que están conectados, que están ahí en el chat. Digo, ¿cuántos hay? ¿Cómo les tomo asistencia? ¿Sí? El presentarse es dar un presente. La verdad que no es la forma, ¿sí? Digo, tenemos que romper un poco con esa estrategia. ¿Por qué?
porque si eso a ver, el tomar asistencia responde a una estructura de cátedra y a una cuestión de, por distintos motivos, para condiciones de regularidad. Bueno, las condiciones de regularidad acá son diferentes, ¿sí? Uno las tiene que pensar en términos de trabajo, ¿sí? En términos de, pude realizar las actividades que me entregaron. Si yo voy tomando la entrega de actividades en ese proceso, sí me puedo hacer una asistencia al alumno, y sí puedo decir si ese alumno hizo el 60% de las actividades, está presente. Si hizo menos, no. Entonces ahí empiezo a tomar asistencia, si lo queremos llamar así. Yo no lo llamaría tomar asistencia, porque es otro concepto, pero digo para que se entienda. Entonces ahí sí puedo decir, este alumno sí está presente produciendo. ¿Por qué digo esto? A ustedes les debe pasar, hay muchos que van al aula porque les toman asistencia, o me equivoco, están así, ¿sí? Durante 1 hora y media. Listo, estoy presente, me fui. A mí realmente no me sirve. Yo siempre luché contra eso, y los que me conocen, si me están escuchando, sabrán que siempre estamos, hay que hacer una actividad en el grupo, hay que preguntarle, este año cambiamos, y cambiamos, y cambiamos, o sea, estamos todo el tiempo cambiando algo de la cátedra para que sea distinto, sobre todo para aquel estudiante que por ahí tiene que volver a hacer la materia. Digo, este año ni les cuento, ya estamos a distancia, con lo cual esto es para todos, no es solamente eso. Otra cosa, los talleres, lo teórico práctico. Ustedes me dirán, no, Ale, yo no hago teoría y no hago práctica. Para mí es una sola cosa. Ejemplo, yo hago eso, hacemos eso en una de las materias. Los chicos, les cuento cómo es, los chicos vienen al aula, nosotros los proveemos de una computadora, una para cada estudiante o cada 2, depende de la cantidad que tengamos, y si no, los estudiantes traen la suya. Yo explico un tema muy breve, mucho menos que todo esto que estoy contando acá, y directamente les doy un desafío o un problema y empiezan a trabajar. Y vamos pasando con las computadoras para desarrollar. Bueno, eso lo estamos transformando en virtual, ¿sí? Estoy dando la explicación, les estamos disparando la actividad, les estamos dando un tiempo de desarrollo, están contestando, entregando las actividades, el estudiante las mira y los convoca por Hangouts o por Webex para tener una devolución y poder trabajar con ellos, ¿sí? Y estamos diseñando más estrategias. ¿Cómo esa producción ahora, que antes se veía, ahora no se ve? Bueno, la vamos a tener que compartir. Bueno, estamos diseñando la estrategia, ¿sí? Porque me cambió a mí también el escenario. Trabajo con grupos virtuales, que ese es el otro tema. Trabajo colaborativo en línea. Les voy a mostrar algo, ¿sí? Este trabajo colaborativo en línea es un muro de actividad en Padlet, que es una herramienta que la estamos usando en Programación 2, que es la materia que damos con mi equipo de trabajo. Silvana, que es la JTP, hizo una actividad, yo le dije, mirá que voy a usar tu actividad, van a resolver el enunciado lo llamamos en 5L, que son 5 líneas de código, un código que obviamente lo hicimos acorde a la situación, ¿no? Un censo del COVID y demás, para que aparte tenga contexto la actividad. Hay un código, hay un enunciado, y tienen que responder con 5 líneas de código modificando algo del código que está allá. Acá está la respuesta de los chicos que, por suerte, empezaron a responder, bueno, hay más para abajo. ¿Sí? O sea que esta actividad está en vivo, ¿sí? Es más, calculo que si alguno está viendo, se va a meter y va a hacer algo. Estas cosas pasan, ¿sí? Digo, esto es importante que vean cómo podemos transformar si tenemos la formación, estoy de acuerdo, y la capacitación, estoy de acuerdo. Por eso están los equipos de apoyo en cada facultad, ¿sí? Yo no podría resolver todas las situaciones. Me viene alguien de trabajo social, Ale, tenemos que hacer esto porque nosotros hacemos la encuesta en el barrio. Bueno, hay que empezar a ingeniárselas y trabajar. Digo, bueno, podemos pensar en un formulario web, vemos la manera de distribuirlo para que la gente lo responda y ver la problemática que tienen, por ejemplo, en esta situación de aislamiento. Digo, cosas se nos ocurren rápidamente y por ahí los que tenemos más experiencia con tecnología los podemos ayudar. Bueno, y después hay otras ideas. El brainstorming se puede hacer, porque se puede hacer en un foro, en ese mismo muro que les presenté, esto de tirar ideas y llegar en alguna línea y obtener una idea nueva o innovadora. Poder presentar casos virtuales, ¿no? ¿Por qué digo virtuales? Porque el estudio de casos lo usan seguro muchas profesiones. Bueno, a ver, yo no podría plantear, digo, ya veo que después de esto me van a matar porque digo, voy nombrando las profesiones, ¿no? Pero digo, no podría plantear un caso, tomemos uno, el del surfer, que es este surfer que se nos escapa por todos lados en esta situación de pandemia, donde debe cumplir cuarentena y el tipo no quiere hacerlo. Digo, la gente de Derecho puede plantear el caso y pueden trabajar con los estudiantes en la materia que corresponda,
¿cuáles son las soluciones a estos problemas? Podemos hacer un estudio de caso, estudiar qué ley se aplica, cuál no se aplica, etc. Digo, tenemos en este momento una situación tan novedosa que nos va a permitir hasta ser innovadores en lo que estamos haciendo, ¿sí? Yo lo aprovecharía, nosotros lo estamos tratando de hacer. Todas estas recomendaciones, obvio que son, digo, para todas las áreas, por ahí estoy como centrado en el grado académico, y ni siquiera mencioné el posgrado, pero también valen para el posgrado, digo, pero los colegios también tienen que pensar el aula, pueden pensar el aula, ¿sí? Sé que muchos colegios tienen la página, distribuyen los materiales por Facebook, por la página, por los blogs, o sea, me parece excelente, porque los estudiantes de escuela media tienen otras formas, tienen otra dinámica de uso de tecnología más habituada a la diversión, al juego y la socialización, entonces yo iría por ese lado. Pero eso no quita que tengamos un aula virtual. ¿Por qué? Por dos motivos. Antes teníamos una, tengo dos. Es uno, la pertenencia institucional. Dos, el tema de los datos, el consumo de datos. Esto que les estoy proponiendo, si ustedes lo suben en aulas web o en AU24 o en ideas de informática, en cualquiera, son .edu.ar. Esos datos van a estar retribuidos mientras dure la pandemia. No es menor, ¿sí? El dato no es menor, pero podemos usar cualquier cosa que nos solucione el motivo. Ahí estamos viendo un ejemplo que le pedí permiso al programa de apoyo y contención de educación en su versión a distancia, que está a cargo de la Secretaría de Asuntos Académicos, ahí está Eleonora Spinelli a cargo. Le dije, mira, voy a tomar algunas imágenes, sí, este es de exactas, este es de matemáticas justo, que si no me equivoco es Patricia Cademartori quien lo hizo. Pero digo, ¿por qué puse esta imagen? Porque fíjense que es diferente a lo que les voy a mostrar ahora. Fíjense que está organizado por temas. Yo les voy a mostrar otra estructura más formal para el grado, que no necesariamente tendría por qué ser así, es nuestro consejo, pero se me ocurre que puede ser distinto. Acá lo que puso la profe fueron los temas que le interesan a los estudiantes, y las solapas estas van apareciendo a medida que el curso corre y el estudiante las necesita. Podrían decidir también tenerlas todas de entrada, pero por ahí está bueno ir poniéndolo gradualmente. Hay otros, y por ejemplo uno de química, que también es del programa de apoyo, creo que es Miriam Midi, si mal no recuerdo. No me gusta dar nombre porque siempre le erro, pero digamos, esta es lo que tiene de distinto, que no lo voy a hacer, pero esto es una imagen, está hecha en ThinLink, y todos estos redondelitos son interactivos. Yo apreté para que vean, o sea, pasan cosas en la tabla periódica. Esto me parece que es muy productivo para los estudiantes. Por ahí no hay que matarse tanto en estoy formando otro destinatario, ¿sí? Cuando pensamos en el grado estamos generando un profesional, por ahí hay que poner determinadas normas o condiciones que son de cada carrera. Acá me parece que podemos jugar más en el sentido de que los alumnos se sientan más atraídos hacia los materiales, y al menos en el mientras tanto, que puedan ir realizando actividades con todos los consejos de actividades que ya les di, ¿sí? Así que bueno, ¿cómo organizamos el aula entonces? Porque digo, yo les di un montón de ideas, digo, bueno, vamos a avanzar sobre algún ejemplo. Traté de tomar un ejemplo, la verdad que para poder contarles todo debería tomar varios casos, ¿sí? Ahora sí, voy a trabajar con algunas cosas que hemos hecho nosotros. Digo, pero lo que tenemos que pensar es en un esquema. Y el esquema que nosotros le proponemos básico al profe es bienvenida, ambientación y contenidos. Hay muchos profes que seguro ya armaron las aulas y las han armado desde el lugar donde se les ocurrió, y me parece perfecto, digo, porque esta situación hay que llevarla adelante. Nosotros cuando los tenemos en la formación, tenemos un montón de seminarios de formación, donde trabajamos con cursos a distancia, cursos presenciales, trabajamos en la especialización en ciencia universitaria, hay una tecnología informática aplicada en educación como especialización y maestría en la Facultad de Informática. Hay un montón de cosas que uno después va a poder hacer. Ahora, en este contexto, nosotros lo que estamos sugiriendo es esta forma. ¿Por qué la bienvenida? La bienvenida, que insisto, esto está hecho en nuestro entorno, tiene esta particularidad de solapas, y es un Moodle de base, que es uno de los entornos virtuales que pueden usar. Moodle, Classroom, Google Suites, Ideas, que es un desarrollo de la Facultad de Informática, Claroline, Doqueos, puedo seguir una lista enorme. Lo importante es que puedan tener una plataforma que, insisto, en este caso, como es Eduar, tenemos las ventajas que ya les mencioné. Acá tenemos solapas, esperen que voy a sacar. Estas solapas organizan el contenido, ¿sí? Ese contenido, ahí está.
trae la bienvenida, que está acá, que es contar, en este seminario, contar, es uno del año pasado, cómo es la organización del mismo. La ambientación, ahora lo vamos a ver, que es para generar un espacio social de integración, que es lo que nos está faltando, sobre todo si no nos vimos con los estudiantes, y otro de contenidos donde, acá lo puse como módulo, fíjense que en general uno lo organiza como módulos, clases, semanas, ¿está? Y un trabajo final. Rápidamente puedo ver cuál es mi esquema de trabajo. Bienvenida, les ofrezco un lugar de café, que sería un foro para conversar cualquier cosa que tenga que ver con la dinámica de la clase o del curso. Una ambientación para que conozcan el entorno si no lo conocen, y si no, que conozcan el curso. Digo, las dos cosas. Módulo 1, módulo 2, módulo 3, que son los 3 temas, y el trabajo final. En este curso en particular, el trabajo que hago en el módulo 1 tiene relación con el trabajo del módulo 2, tiene relación con el módulo del trabajo 3, y esos 3 trabajos componen el trabajo final que tiene un agregado extra. Entonces, desde el inicio, el estudiante sabe cuál es el recorrido que tiene que hacer. Todos los contenidos están entrelazados. Esto es muy difícil de hacer, no es sencillo, porque no estamos acostumbrados por ahí a eso. Estamos acostumbrados a dar temas, que el tema se aprenda, para después poder trabajar con otro tema, pero en general el hilo conductor no es el mismo problema, a esto me refiero, o el mismo caso. Nosotros tratamos de trabajar con el mismo caso todo el tiempo, ¿sí? Al menos para el grupo de estudiantes que originalmente lo hizo. ¿Qué ponemos en la bienvenida? Bueno, la presentación, ahora lo vamos a ver, las novedades que haya, el programa del seminario, el cronograma, ¿sí? Y si hay o no trabajo en grupo. Esto es lo primero que tienen que saber. El trabajo puede ser individual o grupal. Obvio que si tenemos un curso masivo de 800 estudiantes, nos va a ser difícil manejar trabajo grupal. Por ahí sí los puedo agrupar, pero hay que ver cómo, y tengo que tener experiencia en eso, ¿sí? Tengo que saber agrupar cada núcleo, por ejemplo, de a 40 alumnos, asignar un tutor a ese grupo y empezar a dividir el curso en grupos / comisiones, si lo quieren llamar. ¿Cómo hacemos la bienvenida? Bueno, en este, que es uno parecido, fíjense que estoy yo ahí, voy a ver si esto arranca, si no, no importa, es un video de presentación, no lo van a escuchar porque está bajo el volumen, a propósito, pero fíjense que si lo están viendo es un video, ¿sí? Que estoy hablando ahí, yo estoy dando la bienvenida y estoy contando cómo funciona ese seminario, ¿está? Eso es fundamental, ¿por qué? Porque si el alumno no les conoce la cara, ¿sí? Lo primero es poner una foto en el perfil, que es una cosa que habría que hacer. Y segundo, poder presentarse de alguna manera. No solo el profe, los ayudantes también. Yo ya he visto que lo están haciendo. Me han llegado durante estos días, están arrancando las materias de primer año y la verdad me pone muy contento porque están mandando videos, armaron blog con videos, les mandan mensajes a los chicos, la verdad que esa es la forma, ¿sí? Después, ¿cómo seguimos? Bueno, una actividad, ¿sí? En este momento de presentación, lo que hay que hacer, leer el programa, mantener el cronograma, presentarse en el foro, preguntas si han trabajado o no a distancia, digo, cosas, en este caso casi seguro que no, son cosas que uno puede anticiparse y trabajar con los estudiantes, ¿sí? Después tenemos la ambientación. La ambientación, que es un módulo, fíjense que este es largo, dura del 21 al 30, porque cuando estamos con tiempo, lo que tratamos de hacer es que primero entren, ¿sí? Les debe estar pasando. Y a nosotros ni les cuento, ayer tuvimos más de 1500 consultas, no, el usuario no me anda, me olvidé la clave, ¿cómo hago? No entro, no encuentro el aula. Bueno, es así, ¿sí? Pasa. Sobre todo en una situación donde los chicos se quieren conectar, pasa. Con lo cual, en ese módulo le damos ese tiempo, que ahora por ahí no lo podamos hacer tan largo, pero sí podemos hacerlo laxo, es hasta que el alumno logra entrar, encuentra los materiales, encuentra al profesor, se agrupa, encuentra al docente, hace la ambientación. Tengan en cuenta que hay muchos que jamás usaron una aula virtual, otros sí, pero los ingresantes seguro que no. En los colegios también puede pasar, con lo cual damos este tiempo, o al menos les proponemos esto como primera actividad mientras corren los contenidos. ¿Sí? ¿Qué cosas hacemos? ¿Cómo editar el perfil? ¿Cómo manejo el correo interno? ¿Cómo me comunico con el docente? ¿Cómo me comunico con mis compañeros? Eso me parece que es lo principal y fundamental. ¿Sí? El otro tema es cómo organizo la secuencia de contenidos ahora. Bueno, los contenidos
tienen que ver con lo que ya charlamos antes. Cómo los administro, cómo los dosifico, por decir de alguna manera, y cómo les doy el tiempo. En este caso, fíjense que es un módulo, este tiene linda presentación porque tuvimos tiempo de hacer una imagen, pero digo, pueden poner una imagen también que lo represente. Fíjense que dice acá el material de lectura, ¿sí? Fíjense que después viene, esto sería como la parte de abajo, ¿no? No me entraba toda la pantalla del Moodle. Los recursos, ¿sí? Las propuestas de trabajo, ¿sí? Para poder trabajar. Entonces, ¿cómo está compuesto este módulo? Son todos igual. Tiene el material obligatorio, los recursos para poder trabajar y una propuesta de trabajo, que esa va a ser una propuesta entregable. Tengan en cuenta que acá estamos evaluando el proceso de aprendizaje del estudiante hasta que llegue al final, ¿sí? Es fundamental en esto, ¿sí? Que por ahí, esto, los que deben estar leyendo esto deben estar diciendo, y sí, ¿no? Después de todo esto que les dije, el alumno no entra al aula. Les va a pasar. Yo me acuerdo en el año 2002, cuando fue que empecé, 2003, mi desesperación era que no entraban al aula. Yo me había matado para hacer un montón de cosas. Estamos en otra época y en otro contexto, ¿sí? Estoy vendiéndome con la edad, a todos nos pasa, pero digo, ¿cómo hacía? Lo único que había en ese momento era mail y Messenger, ¿sí? Messenger. Los buscábamos por Messenger, es decir, tomábamos el Hotmail que tenían, los cargábamos y los buscábamos. Y los chicos se sorprendían, decían, profe, ¿cómo me encontró? Nada. A ver, no digo que haya que hacer eso de esa locura. No hay que, esto es lo que quiero decir, cazarrero, cuchillo de palo, no hay que desesperarse. No hay que desesperar. Los alumnos no entran por un montón de motivos, ¿sí? Uno quisiera que el estudiante estuviera ahí, que me escuchara cuando yo hago la videoconferencia. Bueno, ya lo van a lograr. Es cuestión de dinámica. Hay que hacer el hábitus, hay que hacer ese hábito de trabajo, ¿sí? El estudiante no lo tiene, ¿sí? Hay que lograrlo y hay que ser flexibles en esto para tener éxito. Digo, no estamos, o sea, piensen esto también como una estrategia de permanencia, que tanto hemos hablado en los últimos años. Tiene que ser una estrategia de permanencia. Necesitamos que el estudiante permanezca al menos hasta que esta situación se regularice, ¿sí? Y canalicemos y todo el trabajo que sea parte de alguna forma de acreditación de su aprendizaje. Digo, este es mi consejo, ¿sí? No hay que desesperar. ¿Qué estrategias podemos usar? Hay muchas, ¿sí? Por ejemplo, la otra vía de contacto. Siu Guaraní, que los estudiantes están inscritos en el grado, listas de distribución, el blog de la escuela, los emails de los estudiantes, tienen que saber, no a todos, digamos, a aquellos que uno empieza a sospechar que después de 2 semanas que no da señales, algo pasó. Igual en el presencial les pasa, ¿sí? Yo tengo un curso de 80 alumnos y empiezo a notar que me faltan alumnos, digo, les escribo, digo, pero tampoco si el alumno no quiere estudiar, yo no lo puedo obligar. Acá hay una postura del estudiante que es, él tiene que tener la voluntad de estudiar. Si la tiene, nosotros es nuestra obligación de facilitar todas esas vías. Tenemos que facilitar las vías, pero hay un punto donde es la decisión de cada uno, ¿sí? Lo que no tenemos que hacer es dejarlo olvidado ni abandonado, es todo lo contrario a este programa. Este programa trata de que estemos con los estudiantes en el día a día, o en el semana a semana, o en la actividad a actividad, pero digo, tenemos que estar con ellos. Hay que ver si son problemas de acceso, hay que ver si hay una situación particular que debe informar, ¿sí? No estamos en cualquier situación. No es loco, y no para nada, pensar que puede estar afectado por alguna enfermedad o mismo por el mismo problema de la pandemia. Digo, esto hay que pensarlo y hay que buscarle la solución a eso. Hay que sugerir la participación en el ingreso en el espacio de consulta, que se conecte al menos 1 o 2 veces por semana, ¿sí? Y promover la proactividad. Hay que buscar estrategias para que el alumno salga, ¿sí? En búsqueda de ese material. Esa es nuestra función docente, ¿sí? Tratar de que ese contenido sea accesible, sea amigable, podamos poner en lo mejor de nosotros, que seguro, obviamente, que todos lo estamos haciendo, pero esa sería la estrategia. ¿Qué otras estrategias hay? Bueno, hay muchas estrategias. Si ustedes nos siguen en Twitter, ¿sí? Van a ver que estamos publicando pequeños tips, ¿sí? Como para que ustedes tengan en cuenta. Es decir, pequeñas microactividades para mantener esta continuidad del estudiante en el aula, ¿sí? Bueno,
Espero no haber sido demasiado extenso ni intenso, ¿sí? No me puedo levantar, no me puedo mover, trato de no salirme de la cámara, pero no puedo. La última vez les habíamos presentado el equipo, nos faltaban algunas fotos, bueno, ahora tenemos fotos de todos, ¿sí? No los voy a nombrar porque siempre hay alguno que lo dejamos afuera, yo tengo mala experiencia con eso, muy mala experiencia, pero ese es el equipo de, esperen que me voy a acordar de acá, de educación a distancia de la Universidad de La Plata, que está trabajando en la dirección general. Este es el equipo del CEPROM, fíjense todos los que somos y no damos abasto, ¿sí? Es decir, esto es real y no nos quejamos, ¿eh? Estamos contentos porque es algo que venimos haciendo desde hace muchos años, es algo que queremos que se logre y sobre todo ahora que nos necesitan, ahí estamos, ¿sí? Obvio que necesitamos organizarnos como ustedes, totalmente de acuerdo, ¿sí? Estamos teniendo muchas horas de trabajo, esto es real, ¿sí? Yo me levanto, bueno, hoy me levanté antes porque tenía que hacer cosas, pero digo, estoy desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas sin parar, ¿sí? Ayer fue un día donde me di cuenta que solamente salí a sacar la ropa porque me había quedado afuera y entré. No está bien lo que estoy diciendo, digo, no es como nos tenemos que organizar, ¿sí? La situación nos está obligando a poder resolver voy a sacar esto, los problemas permanentes, persistentes y día a día que ocurren. Esto se va a regularizar y la idea es que todos empecemos a tomar un ritmo, al menos hasta que la situación se normalice, ¿sí? Pero bueno, era compartir al equipo y ahí les vamos a dejar que nos sigan en el canal de YouTube, que se suscriban, que ya lo hicieron varios, les pedimos que se suscriban porque eso ayuda a mantenernos en contacto, que activen las notificaciones, así esas notificaciones les dicen cuando hay un estreno. Ayer hubo uno a las 10 de la mañana, un videito muy corto que hizo el CEPROM para indicaciones de cómo hacer un video. Que en este lugar que es acá, entornos virtuales, ustedes entren y van a encontrar todo lo que tiene que ver con el centro de apoyo, donde estamos subiendo los materiales y vamos a empezar a subir también las grabaciones y los PowerPoint. Todavía no está, tengan paciencia, ¿sí? Digamos, pero este sería como la idea fundamental de lo que vamos a hacer, ¿sí? Esperen que voy a cambiar un poquitito la pantalla para poder, ahí, poder estar con ustedes. Ahí, volvemos de vuelta al centro. Así que bueno, les agradecemos, contarles que el miércoles próximo a las 5 de la tarde va a haber un nuevo webinar. A todos los que se inscribieron les va a llegar la información por mail. Los que ya están inscritos, no hace falta que se inscriban porque ya tenemos sus correos, pero sí les vamos a pedir que participen, que distribuyan la información, que les hagan llegar a sus compañeros esto y que se anoten, así cada vez llegamos a más docentes, ¿sí? Ya la última vez habían sido 3.500, ahora estamos alrededor de los 5.500, es decir, es un montón de gente que tenemos en nuestra lista y que sabemos que nos están siguiendo por los diferentes canales. Así que bueno, nada, dejo a Fer si los quiere saludar, yo los veo la próxima, les mando un abrazo virtual. No, nada, un saludo a todos y todas, y sobre todo recordarles que todos estos encuentros de asesoría virtual quedan guardados como videos en el canal. Entonces también eso es interesante, precisamente por esto de que en la sincronía no todos podemos en determinado momento conectarnos. Entonces, si en ese momento no pudimos, podemos acceder a este material en otro momento. Eso es lo que pensamos, eso es lo que estamos haciendo y vamos a seguir trabajando en ese sentido. Bueno, muchísimas gracias a todos y seguimos en contacto. ¿Sí? Listo, nos vemos, chao. Chao, hasta luego.